Hola, muy buenas tardes. Un saludo cordial para todos. Este es su programa El Café y Pan de Vida. Yo soy Haider Zambrano y estas son las enseñanzas de Jesús. Bienvenidos. Agradecemos al Todopoderoso que nos concede estos buenos momentos y que nos da la oportunidad de estar aquí a través de estas plataformas virtuales. Esperamos poder ser de bendición para muchos y que usted pueda estar atento a las enseñanzas de Jesús en las Escrituras y pueda crecer a través de la palabra de Dios. Les invito a que me acompañen un momento a orar, por favor. Vamos a darle gracias a nuestro Padre por esta oportunidad. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Alabamos tu nombre porque nos concedes este buen momento. Gracias por cada persona en cada lugar donde puede conectarse con nosotros. Este es un momento de mucho crecimiento espiritual. Es un momento donde la palabra de Dios corre y es glorificada y se manifiesta en cada persona, en cada familia, Señor, trayendo sanidad y liberación. También, Padre, quiero aprovechar este momento que estamos en tu presencia en el nombre de Jesús, nuestro Señor, para pedirte por la salud de todos aquellos que en este momento están pasando situaciones muy complicadas en su salud física, emocional y espiritual. Oro por algunos familiares míos que han sufrido accidentes este fin de semana y necesitan, Señor, de tu intervención poderosa. Ruego, Padre, que les alcances allí en el lugar donde se encuentra y les asistas con tu poder sanador. También oro, Señor, por aquellos que han estado afectados en su salud a razón de este virus de contagio que pulula hoy en el mundo. Oramos ministrando sanidad, creyendo en el poder sanador de nuestro Señor Jesús. Oro, Padre, para que cualquiera que sea la situación que estén atravesando, les asistas con tu favor y tu misericordia y les levantes de allí. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y oro, Señor, para que nos des gozo, alegría y paz. Y también para que fortalezca nuestra fe, para que no permitas que nuestra fe mengüe en medio de las circunstancias. También aprovecho este momento para orar y pedirte, ahora que se está retomando la actividad económica en el mundo y que los asuntos están volviendo a coger ritmo de trabajo y de ocupaciones, para que el pueblo de Dios no se distraiga. Oro para que el pueblo de Dios no se distraiga, para que el pueblo de Dios no pierda su objetivo, no pierda su norte, su ruta. Nosotros tenemos un objetivo claro que es la vida eterna y hay una promesa grandiosa. No dejes, Señor, que nada nos distraiga, nos aparte de allí y que perdamos la concentración en lo que realmente importa. Así que aprovecho este momento para orar por ello. Y pongo en tus manos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, me gozo por la vida de cada uno de ustedes, por todos los que se conectan cada tarde aquí en el cafecito, toman café con nosotros.
por los amigos que escuchan la palabra. Le pido al Señor que bendiga a todos ustedes que tienen a bien y sienten en su corazón el deseo de compartir en su muro esta transmisión o compartirla también en por otros medios como el WhatsApp o en Twitter, en Facebook, en fin. A todos ustedes que hacen esta gestión, el Señor les bendiga. Gracias por su compromiso y compañerismo para compartir las buenas nuevas. Yo espero que la palabra del Señor le bendiga abundantemente. En la semana inmediatamente anterior comenzamos a hablar acerca de la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses. Amén. Y evidenciamos en esta carta, primeramente, quién la escribe, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 1, dice que Pablo, Silas y Timoteo escribieron esta carta. Pablo, Silas y Timoteo. La escribieron a los hermanos en Tesalónica. Tesalónica es una ciudad situada al norte de la actual Grecia, en la capital de la provincia de Macedonia. Y allí está situada esta localidad, esta ciudad. Se estima que esta carta fue enviada a la iglesia de Tesalónica desde Corinto. Y esta iglesia se cree que fue fundada por allá en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. En fin, bueno, o en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Pero el apóstol escribe evidenciando unos problemas que se han venido presentando en aquella comunidad. Yo espero que usted haya estado atento a todo el esbozo que he estado haciendo con mucho compromiso y con mucha seriedad. Evidenciamos tres problemas básicos que el apóstol está atacando y que quiere de alguna manera solventar y subsanar. El primero de ellos es a razón de la persecución que la iglesia ha venido padeciendo. El segundo, la manifestación o la injerencia de profetas falsos en medio de la congregación de Tesalónica. Y el tercer problema, asuntos diversos con respecto a la vida práctica de la iglesia. La influencia de los profetas falsos ha venido trayendo como consecuencia que los hermanos tomen ciertas actitudes con respecto al evangelio y se trastorna de pronto la vida cotidiana normal, diríamos, en asuntos inusuales y en pensamientos inusuales y en creencias equivocadas. Y el apóstol Pablo, viendo el problema que se manifiesta, entonces escribe estas dos cartas. Hablando un poco de los falsos profetas, esto no nos sorprende porque falsos profetas siempre han existido desde la época del Antiguo Testamento. Se han manifestado falsos profetas. Encontramos como Jeremías aborda esta temática en su libro. También el profeta Ezequiel denuncia la intervención de falsos profetas y cómo ellos han hecho daño en el pueblo. El mismo libro de Amós evidencia la injerencia de falsos profetas. En fin, en primer lugar, a lo largo de la historia, cuando los cristianos han sufrido persecución por largos periodos de tiempo, a menudo ellos han anhelado que Jesús vuelva para librarlos de su aflicción. Para simplificar, los cristianos en sufrimiento tienden a orientar sus vidas completamente hacia la segunda venida de Cristo. Realmente esta vida ofrece desilusión y sufrimiento, pero nosotros dirigimos nuestra mirada hacia el día en que Jesús nos rescatará. En segundo lugar, cuando los cristianos están muy enfocados en la segunda venida de Cristo, normalmente quedan muy susceptibles a maestros falsos
o profetas falsos que tienen puntos de vista excéntricos con respecto a la segunda venida. Y esto precisamente es lo que les pasó a los tesalonicenses. Maestros falsos vinieron a la iglesia con creencias equivocadas sobre la proximidad de la segunda venida de Cristo. Para poder apreciar el daño que causaron los maestros falsos en Tesalónica, mencionaremos 2 puntos. El primero de ellos, el conflicto que se desarrolló entre los profetas falsos y Pablo, y el contenido de la enseñanza de los profetas falsos. Veamos primero qué maestros falsos se oponían fuertemente a las enseñanzas de Pablo. Por ejemplo, cuando recibió de Timoteo los informes de cómo se encontraba la iglesia de los tesalonicenses, Pablo supo que profetas falsos habían entrado en compañerismo con los creyentes y habían hablado en contra de algunas de sus enseñanzas. Una de las reacciones de Pablo ante este problema fue recordarles a los tesalonicenses que examinaran cada profecía que oyeran. Presta atención cómo lo menciona el apóstol en su primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 20 y versículo 21. El apóstol escribe lo siguiente y dice: no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Y es importante que Pablo haga esta mención porque los hermanos en Tesalónica deben tener el filtro o la capacidad, la suficiencia, en primer lugar, para escuchar las profecías. Siempre habrá profecías, siempre hay profetas en medio del pueblo. Pero la Biblia nos manda, con respecto a ese contexto de la profecía, a que debemos examinarlo todo. O sea, debemos pasar todo por el filtro de las Escrituras. De ahí la importancia que la iglesia tenga la madurez suficiente en el conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento y de las enseñanzas de Jesús y cómo interpretaron nuestros maestros. Cuando hablo de nuestros maestros, me refiero a los apóstoles, que son los que interpretan las enseñanzas de Jesús. Jesús enseña, ¿verdad? Y Jesús interpreta la ley, los profetas, los salmos, los escritos. Jesús los interpreta y los enseña. Pero tenemos nosotros que escuchar a nuestros maestros que interpretan las enseñanzas de Jesús y nos las traen a nosotros. Entonces, de esa manera, la iglesia debe tener el suficiente conocimiento de cómo los apóstoles, que son nuestros maestros, interpretaron las enseñanzas de Jesús, la doctrina de Jesús, porque la Biblia dice que debemos estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Es bien importante eso. Vamos a examinarlo todo, pero ¿con qué filtro? ¿Bajo qué criterio? ¿Cuál es el rasero que vamos a utilizar para examinarlo todo? ¿Cuál es la medida? ¿Ve? Que vamos a utilizar. Pues esa medida, ese rasero, ese filtro son las enseñanzas de los apóstoles. Cómo ellos reinterpretaron, cómo ellos entendieron las enseñanzas de Jesús y cómo nos las enseñaron a nosotros. De esa manera tendremos el criterio suficiente. Muy bien, espero que me vaya siguiendo, por favor. Ahora, estoy hablando acerca de los profetas falsos, la injerencia que tuvieron y cómo el apóstol Pablo comienza a abordar el tema. Esto simplemente, amados míos, haciendo una especie de trasfondo, contextualizándonos, para que cuando entremos de lleno a observar las cartas como tal, a revisar el libro como tal, nosotros podamos tener una mirada general de qué asuntos el apóstol está tratando allí. Y de esa manera podemos entender el propósito del libro. ¿Amén? Bien. Entonces, Pablo instruyó a los tesalonicenses a someter todo a prueba y a retener lo bueno, porque quería que evaluaran el contenido de cada instrucción que recibían. Ellos debían retener solo lo bueno.
desechando todo lo que no concordara con lo que sabían que era verdad de las Escrituras y de las enseñanzas de Pablo, que es quien los llamó o a quien Dios usó para llamarlos a ellos al Evangelio de Cristo. Pero los profetas falsos no se rindieron fácilmente. Ellos querían seguir imponiendo sus pensamientos, sus sueños, sus ilusiones religiosas a los hermanos de Tesalónica. Y entonces, por el contrario, en vez de ellos ser persuadidos a cambiar, insistieron y continuaron enseñando y predicando doctrinas falsas. De hecho, es posible incluso que hayan mandado cartas bajo el nombre de Pablo en un intento de persuadir o por persuadir a los tesalonicenses de sus puntos de vista. Era claro que Pablo estaba angustiado sobre este tipo de actividades, porque podemos encontrar que en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, del versículo 1 al 3, se evidencia la angustia que había en el apóstol por poner en claro, por esclarecer este asunto a los hermanos. Presta atención como dice la Biblia allí. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Se ve? Entonces, la preocupación de Pablo sobre el problema de falsificaciones también está clara en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, en el versículo 17, donde dice lo siguiente: la salutación, abro comillas, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. ¿Se da cuenta? Él está esclareciéndoles a ellos que cuando él les escribe una carta, él les deja bien claro que es él. Su carta tiene su sello personal y sus escritos tienen la esencia del apóstol. Y los hermanos deben ser capaces de discernir eso y de entender eso, para que no se dejen engañar, porque Pablo les está diciendo: les ruego, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por palabra, ni por espíritu, ni por carta como si fuera nuestra. Si llega una carta que alguien viene diciendo, ¿no?, que la envió el apóstol Pablo, entonces ustedes revisen la carta, porque esa carta debe tener mi firma personal, mi sello personal y mi esencia en lo que escribo. Así que deben estar muy agudizados para no ser engañados. Muy bien. Ahora, Pablo agregó palabras escritas por su propia mano como una firma que distinguía sus cartas de las falsificaciones, ayudando a los tesalonicenses a identificar las cartas que eran auténticas de él y a rechazar la profecía falsa. ¿Ve? Este conflicto con los profetas falsos nos lleva a otra pregunta al leer las cartas de Pablo a los tesalonicenses. La pregunta siguiente: ¿qué estaban enseñando estos falsos profetas? ¿Qué estaban enseñando estos falsos profetas? Esto es muy importante que lo identifiquemos. Si bien es cierto, no podemos estar seguros de todo lo que ellos enseñaban, ya que Pablo no escribió a detalles más cosas, pero si recordamos la continua persecución en Tesalónica y examinamos el contenido de las epístolas de Pablo a los tesalonicenses, podemos deducir que los profetas falsos tenían una variedad de conceptos erróneos, preste mucha atención, sobre la segunda venida de Cristo. Preste mucha atención. Podemos entonces deducir, amados hermanos, que los falsos profetas que venían a Tesalónica tenían una variedad de conceptos erróneos, equivocados sobre la segunda venida de Cristo. Su principal problema, sin embargo, era que ellos creían que Jesús volvería casi inmediatamente. De hecho, tan increíble como nos parezca pues a nosotros, algunos profetas falsos incluso habían proclamado que Cristo ya había vuelto.
miremos cómo el apóstol Pablo en la segunda carta a Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 1 al 3, pone en evidencia este asunto de que ellos estaban creyendo incluso que el Señor Jesús ya había vuelto. Escuchemos con atención la palabra, por favor. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, segunda venida, lo que estamos esperando todos, el apóstol escribe: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Por qué les dice eso? Porque ya Pablo se los ha enseñado, ya él se los había dicho. Y también le dice: ni os conturbéis, o sea, no se perturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Te das cuenta? El apóstol les escribe diciéndole a ellos: no se dejen engañar con este asunto, no escuchen otro planteamiento, no presten atención a otra filosofía, a otra enseñanza acerca de que el día del Señor está cerca. Ya yo les he explicado cómo es el día del Señor, cómo será cuando el Señor venga, ¿verdad? ¿Qué señales habrá? ¿Qué evidencias hay? ¿Y cómo transcurrirán estos hechos? Así que si alguien viene a enseñarles otra cosa, diciendo esto o lo otro, no los escuchen, no se dejen mover, no se perturben, porque ese es un asunto que ustedes deberían tener claro. Me parece que la carta a los tesalonicenses es muy pertinente para nosotros hoy. La iglesia hoy vive un asunto muy parecido al contexto que vivían los hermanos en Tesalónica. Muchos profetas, muchos exegetas bíblicos, muchos escatólogos bíblicos, muchos teólogos bíblicos han planteado diferentes posturas con respecto a la venida del Señor. De hecho, en la escatología bíblica, que es la ciencia que estudia los eventos de los últimos tiempos y la profecía bíblica concerniente a los últimos tiempos, estos escatólogos incluso han planteado 4 posibles panoramas o escenarios en que la venida del Señor transcurriría. Uno de ellos, una doctrina de estas, habla que el Señor Jesucristo debe venir en un rapto, diríamos un arrebatamiento de la iglesia secreto, que lo llaman ellos el rapto pretribulacional, y que cuando Cristo tome a su iglesia, a la iglesia, entonces a partir de allí comenzará la gran tribulación. Primero debe la iglesia ser quitada de la tierra y después la gran tribulación. Otros, sin embargo, dicen que Jesucristo vendrá en medio de la gran tribulación. Otros dicen que Jesús vendrá después de la gran tribulación, y otros que Jesús vendrá durante el milenio o para el milenio. En fin, hay diferentes posturas al respecto, y esto se debe principalmente a la influencia de pensamientos humanos, de enseñanzas humanas. Nosotros tenemos que ser muy cautos con esto y revisar qué es lo que dice la Escritura. Olvidarnos del pensamiento 1, pensamiento 2, pensamiento 3 y pensamiento 4 para no tomar partido con ningún tipo de postura teológica o escatológica, y entonces a partir de ahí observar qué dice el Señor acerca de su segunda venida, cuándo vendrá, qué señales habrá, cómo transcurrirán las cosas, cómo será este evento, simplemente para que estemos preparados. Amén. Muy bien. Entonces, evidentemente, por lo menos algunos de los profetas falsos habían enseñado que la iglesia de Tesalónica ya se había perdido de la segunda venida de Cristo. Es posible que hayan deducido estas ideas del culto cívico de Tesalónica, que adoraba a un tal Cabirús, un héroe local asesinado, que se decía que volvía periódicamente al mundo. En fin, probablemente tomaron esta creencia pagana para hacer algún sincretismo religioso allí, mezclando lo verdadero con lo falso y tomando a este pagano para de alguna manera colocar como ejemplo sus apariciones o supuestas apariciones con la segunda venida de Cristo. Totalmente errado. Pueden haber aplicado este tipo de perspectiva a la fe cristiana,
diciéndoles a los tesalonicenses que Cristo ya había vuelto. Cualquiera que fuese la fuente de estos errores, Pablo condenó fuertemente a los profetas falsos e instruyó a los tesalonicenses a que se tomaran fuertemente de lo que él les había dicho sobre la segunda venida de Cristo. Y así como el apóstol Pablo insta a la iglesia en Tesalónica a que se aferren fuertemente a la enseñanza acerca de la venida del Señor, también quiero hacer un llamado hoy a la iglesia, ya concluyendo este programa de hoy, un llamado a la cordura, a la mesura, al entendimiento de las Escrituras, para que no nos dejemos mover fácilmente, ni tomemos partido en este pensamiento o en el otro, sino qué dijo Jesús, qué dijeron los apóstoles, porque Jesucristo, como les expliqué ya antes, es el que nos enseña esto y los apóstoles interpretan las enseñanzas de Jesús. Entonces, a partir de allí, nosotros como iglesia, hermanos, hoy más que nunca antes en la historia, más que siempre, la venida de Cristo es un hecho que debemos tomar con mucha seriedad. Porque el tiempo ha pasado, son ya 2000 años de historia aproximadamente desde que transcurrieron estos hechos. Y el tiempo del cumplimiento profético de la venida de Cristo ha llegado. Y debemos revisar con mucha responsabilidad cómo transcurrirán estos hechos. Entonces yo estoy llamando a la iglesia hoy para que pensemos esto bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén, amados. Espero que este programa le haya sido de mucha bendición. Vamos a continuar, si Dios lo permite, en el día de mañana. Y vamos a tocar grosso modo para contextualizar problemas de la vida cristiana evidentes que se estaban presentando en Tesalónica. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por este buen tiempo y este buen momento. Porque tu palabra, Señor, seguimos pensando en ella. Esperamos que tu palabra corra y sea glorificada en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amada iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén y amén. Y bien, mis amados, este ha sido por hoy el Café y Pan de Vida. Yo soy Haider Zambrano y estas son las enseñanzas de Jesús. Chao.